Lamentablemente, la palabra depresión se ha integrado en el lenguaje común. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir "hoy me siento deprimido" o "creo que fulano está deprimido"? El problema es que lo que muchos entienden por depresión a menudo no corresponde a la verdadera naturaleza de la enfermedad. Hagamos una prueba. Evalúa estos síntomas. María se despierta muy temprano en la mañana y no puede volver a dormirse. Ha perdido el apetito y ha bajado de peso. Está muy activa en el trabajo y en las actividades diarias casi de manera frenética. Se siente irritable y tiene breves episodios de euforia. Ha comenzado muchos proyectos nuevos pero no logra terminarlos. Juan, por otro lado, tiene estos otros síntomas. Duerme muchas horas al día, pero siempre se despierta cansado. Ha perdido interés en actividades que antes amaba, come mucho más de lo habitual y ha ganado peso. Se siente inútil y está lleno de sentimientos de culpa. Evita el contacto con la familia y amigos. Según ustedes, ¿cuál de los dos sufre realmente de depresión? Bueno, si han respondido potencialmente ambos, han acertado. Contrariamente a lo que se pueda creer, de hecho, la depresión no se limita solo a un sentido genérico de tristeza, aunque sea profundo. Es un trastorno complejo que a veces se esconde detrás de altos niveles de funcionalidad y tiene muchas facetas y no siempre es fácil reconocerla. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la depresión? Te lo explico. Imagina estar envuelto en un pesado manto de tristeza tan profunda y persistente que parece no tener fin, unida a una profunda sensación de vacío y soledad, incluso cuando estás rodeado de amigos y familiares que te aman. Las actividades que antes te divertían o te emocionaban, como comer tu comida favorita o escuchar tu canción preferida, ahora ya no te interesan. Esta pérdida de interés en las cosas que más amas hace difícil encontrar la motivación para involucrarse en cualquier cosa, incluso en las actividades diarias más simples. La depresión puede hacerte sentir extremadamente cansado y sin energía, como si cada pequeño gesto requiriera un esfuerzo enorme. Al mismo tiempo, puede ser difícil encontrar descanso y alivio en el sueño, porque el insomnio es a menudo un problema común para quienes sufren de depresión. La depresión también puede afectar la autoestima y la percepción de uno mismo. Las personas deprimidas pueden sentirse inútiles, culpables, castigándose mentalmente por supuestas faltas o fracasos. Estos pensamientos negativos y autocríticos pueden crear un círculo vicioso, empeorando aún más la enfermedad. En algunos casos, la depresión puede llevar a pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Estos pensamientos pueden ser extremadamente angustiantes y preocupantes tanto para la persona que los experimenta como para las personas a su alrededor. Lo que acabamos de describir es la forma más clásica de este trastorno, o mejor dicho, lo que todos imaginamos cuando pensamos en la depresión, la llamada depresión mayor. Pero la depresión es una experiencia compleja y profundamente personal que puede manifestarse de muchas maneras y con diferentes intensidades. Aquí hay un breve resumen de otras formas principales de depresión en adultos. Trastorno depresivo persistente, una forma de depresión crónica que dura al menos 2 años, pero con síntomas menos graves que, por ejemplo, la depresión mayor. Trastorno bipolar, una forma de trastorno que combina episodios depresivos con episodios maníacos, como euforia, hiperactividad y pensamientos acelerados. Depresión posparto, que se manifiesta después del parto y puede causar tristeza extrema, fatiga y ansiedad, dificultando que la madre cuide del recién nacido. Depresión reactiva, causada por eventos estresantes de la vida como la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido u otras situaciones traumáticas. Depresión estacional, que ocurre durante ciertas estaciones del año, generalmente en invierno, y puede estar relacionada con la falta de luz solar. ¿Cómo se diagnostica la depresión? El diagnóstico de la depresión es un proceso complejo, y si se sospecha que se sufre de este trastorno, lo mejor es consultar a un especialista en salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. En resumen, podemos decir que para diagnosticar una depresión mayor, la persona debe haber experimentado al menos 5 de estos 9 síntomas durante al menos 2 semanas. Y de estos síntomas, al menos uno debe ser un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer en las actividades diarias. Pero ¿cuáles son las causas de la depresión? La investigación ha demostrado que la depresión puede ser hereditaria, pero la genética es solo una parte del rompecabezas. Un papel importante lo juegan los neurotransmisores, dopamina, serotonina y noradrenalina. Y un desequilibrio de estas sustancias químicas en el cerebro puede contribuir al desarrollo de la depresión. Los episodios depresivos también pueden ser desencadenados por eventos estresantes o traumáticos, como la pérdida de un ser querido, el abuso de sustancias, la pérdida del trabajo o problemas financieros. Así como enfrentar situaciones crónicas de estrés o una enfermedad física puede aumentar la vulnerabilidad a la depresión. Finalmente, es fundamental recordar que la depresión es a menudo el resultado de una combinación de estos factores y que por cada persona esta enfermedad
felicidad es una experiencia única. ¿Cómo se trata la depresión? Reconocer los signos de la depresión e intervenir de manera oportuna es fundamental para reducir el impacto negativo de esta enfermedad en la calidad de vida de la persona y de sus seres queridos. La mejor manera de hacerlo es buscar ayuda de especialistas cualificados como psicoterapeutas o psiquiatras. La combinación de psicoterapia y medicamentos, junto con intervenciones en el estilo de vida, suele ser la solución más efectiva, mientras que el ejercicio físico, una dieta equilibrada y la reducción del estrés tienen efectos antidepresivos conocidos. Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo y cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo tema. Te lo explicaré. Y si quieres ayudarnos a hacer más y más vídeos con más frecuencia, puedes hacer como nuestros seguidores en Patreon y visitar www.patreon.com/teloexplico, colaborando con nosotros. A cambio recibirás una recompensa y tu nombre aparecerá en los agradecimientos finales de los vídeos de Te lo explico. Gracias a todos y que la iguana os acompañe. Obedecer a Dios te da felicidad. Obedecer a Dios trae prosperidad, trae felicidad y te llena el alma. Tenemos que aceptar que cometimos ese error, que nos dejamos controlar por un espíritu religioso. Dios nos quiere como la luz y la sal del mundo. Hay una agenda totalmente diabólica para robar tus hijos y tus nietos con confusión, para redefinir la familia, para arrancar la libertad. Estamos acá en Mundo Cristiano, hoy conversando con uno de los pastores más influyentes del sur de la Florida, uno de los epicentros donde más latinos están llegando a los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en esta zona? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Y por qué las iglesias también van creciendo de la mano de los crecimientos de la inmigración? Esas son preguntas que quisiéramos responder con una voz autorizada. Y por eso el pastor Fran López nos acompaña en esta ocasión. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un honor que estén acá con nosotros. Bienvenidos a nuestra iglesia. Gracias. Estamos muy contentos de estar acá en su iglesia, pastor. ¿Cómo nació esta iglesia? Esta iglesia nació en el 2004 en un townhouse. Un townhouse son esas unidades pequeñas. Aquí en Doral éramos como 30 y pico personas, y mi esposo y yo. Y ahí comenzamos, pensábamos que iba a ser como un culto de oración y una iglesia pequeñita, pero fue creciendo, y 18 años después, pues estamos aquí luchando. ¿Qué hacías antes de eso? Empresario. Manejaba varias empresas. Nunca pensé que iba a dejar de ser empresario. Aún todavía tengo un par de empresas, pero toda mi concentración, el 99% de mi concentración está en la iglesia. ¿Cómo fue el momento de la decisión de dejar de ser empresario para pasar a levantar esta obra? Fueron 2 años. No fue un momento, fue una temporada larga de 2 años. Y no fue una decisión que yo tomé solo, fue una decisión que tomamos mi esposa y yo. Yo siempre desde el principio nos dábamos cuenta como que el Señor cambia el corazón y no te dice que lo cambió. El corazón cambió. Cambió de ser ese corazón de la empresa, de la lucha, de ganar dinero, a ser un corazón de cuidar a las personas, de aconsejar. De momento yo estaba yendo a los hospitales a orar por los enfermos y a las cárceles. El corazón cambió. Y en ese proceso de 2 años nos dimos cuenta como que ya mi pasión por las empresas necesitan pasión del empresario. O sea, las empresas existen porque hay un empresario, una empresaria que pone la pasión, que pone la visión. Esa pasión se me fue. Entonces, la pasión ya era por aprender de la Biblia, por aprender de Jesús, por predicar su palabra. Y en ese proceso de 2 años, un día orando en la madrugada, me acuerdo que era en la cocina de mi casa. El Señor me dio el nombre de esta iglesia y me dijo, ábrela ya, ábrela. Pero yo no la abrí. Yo fui y se lo dije a mi esposa y como que yo lo dudé mucho. Y llegó una noche que los dos decimos, tenemos que hacerlo. Fue un proceso de 2 años, un proceso de obediencia y un proceso que la verdad que no pensamos que iba a ser como fue. Fue una sorpresa total. ¿Qué se siente ahora ver a tantas personas siendo afectadas por haber tomado la decisión de ser obediente? Me da temor de haber, por poco desobedezco a Dios. Estuve así de desobedecerlo, te soy sincero. O sea, es una obra de su misericordia, es una obra de su gracia. No es una obra que ningún hombre puede hacer esto. Obedecer a Dios te da felicidad. Obedecer a Dios trae prosperidad, trae felicidad
y te llena el alma. Esa necesidad que todos tenemos de sentirnos realizados, la encuentras en la obediencia a Dios. Este libro, que me gusta mucho el término, somos la influencia, dice usted, que transformará la nación. Dice el secreto de los grandes empresarios. ¿Este libro le habla solo a empresarios, pastor? ¿O le habla a cualquier persona que quiera llegar a ser influencia? Este libro le habla a cualquier persona que quiera ser influencia, específicamente a los padres de los futuros empresarios. Mientras yo escribía este libro, el Señor ponía en mi corazón que tus hijos, mis nietos, no son iguales a nosotros. Ya ellos no vienen a estudiar para después tener un empleo. Ellos vienen diferentes. Es algo de Dios, es algo de los tiempos proféticos. Las nuevas generaciones, y yo lo veo en la iglesia muy marcado y en mis hijos, vienen desde pequeñito. ¿Cómo compro? ¿Cómo vendo? ¿Cómo comienzo? ¿Qué empleo hago? ¿Qué aprendo? ¿Cómo produzco? Vienen con una manera de producir diferente. Eso yo lo escribí para ellos, pero también lo escribí para los papás de ellos, las mamás de ellos. Cuando tú tengas en tu casa a alguien que quiere emprender, que quiere hacer una nueva idea, nosotros tenemos que ser un apoyo para ellos. Nosotros tenemos que aconsejarlos. ¿Cómo es la manera bíblica que Dios multiplica? En verdad Dios no multiplica, Dios añade. Dios añade a los que multiplican. Nosotros multiplicamos, Dios nos da, lo multiplicamos y Dios añade. Entonces por eso lo escribí. También lo escribí porque yo creo que Dios no ha terminado con nuestras naciones. Yo creo que Dios tiene un plan con nuestras naciones, que viene un avivamiento poderoso y que viene un favor, una gracia en la iglesia para hacer influencia a los gobernantes, a aquellas personas que toman decisiones. Yo me daba cuenta que había muchas leyes pasando aquí, muchas decisiones a nivel de gobiernos que no iban a favor de la iglesia. Y yo dije, no, tenemos que influenciar para que la iglesia de Cristo se mantenga como cabeza, que mantenga la libertad. Pastor, hubo un tiempo en el que la iglesia se divorció de estas áreas, de estos lugares de influencia. Nos está pasando la factura ahora eso. Nos costó muy caro y eso fue un espíritu de religión y tenemos que aceptarlo. Esa pregunta que tú dices es muy, muy poderosa. Tenemos que aceptar que cometimos ese error, que nos dejamos controlar por un espíritu religioso. Dios nos quiere como la luz y la sal del mundo. No la luz y la sal de las cuatro paredes de un templo. La luz y la sal del mundo. Y luz y sal, ¿qué hacen? Influencia, sanan, preservan, transforman y compran. Mucha gente puede criticar que la iglesia, y ha sido lo que hemos recibido en muchas naciones, que la iglesia anda en busca de poderes específicos. Pero ¿por qué acceder al poder es importante para la iglesia? No como el poder en sí, pastor, porque no hablo de que la iglesia sea poderosa, una iglesia o algo, sino la importancia de llegar a puestos altos de incidencia. ¿Qué es lo que cambia? Y por qué no necesariamente tiene que ser un interés por ser poderosos, sino por ser influyentes. Yo pienso que si venimos con esa ambición personal del yo, de yo tener el poder, de yo querer sobresalir, de yo querer más, estamos en pecado. Porque el orgullo y manipular el puesto espiritual que Dios nos ha dado para ganancia personal es un alto nivel de ofensa al Espíritu Santo. En ese punto yo estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que entreguemos los gobiernos, entreguemos las empresas, entreguemos los medios de comunicación a personas que van a establecer culturas de destrucción. Los gobiernos establecen culturas. Las empresas establecen cultura, los medios de comunicación establecen cultura. ¿Por qué no influenciarlos? ¿Por qué no discipular a los nuestros para que ellos sean los ejecutivos que hagan un excelente trabajo? Un mensaje para América Latina, para finalizar, de por qué tenemos que alcanzar esto, de por qué lo tenemos que hacer basados en la experiencia de lo que ya aquí se puede ver. Ahora decías en la prédica, hace unos minutos que pudimos compartirla un poco, de cómo hay cosas que están pasando que van en contra de lo que Dios está diciendo. Esos efectos los estamos viendo. Aquí hay países de América Latina, que mucha gente nos está viendo, donde todavía eso no ha pasado. ¿Qué mensaje le dice el pastor Fran López a ellos? Yo pienso que si la iglesia no toma su lugar de ser la luz y la luz del mundo, de ser la influencia para preservar, para cuidar, vamos a perder nuestras generaciones. Hay una agenda totalmente diabólica para robar tus hijos y tus nietos con confusión, para redefinir la familia, para arrancar la libertad.
en los países comunistas y socialistas donde la iglesia es más controlada por el gobierno. Y en el momento que dejemos que la iglesia lo controle un gobierno, no la está controlando Jesús. Y una iglesia que no es controlada por el Rey de Reyes es una iglesia que no sirve para nada. Yo pienso que tenemos que despertar y tenemos que abrir los ojos a lo que Dios quiere hacer con el futuro de nuestra descendencia para protegerlos, para proteger nuestra nación y para ser de bendición como Abraham a otras naciones. Pastor, muchas gracias. Ha sido un placer conocerlo. Los invitamos para que ustedes puedan adquirir este libro. ¿Cómo lo puede adquirir alguien en Latinoamérica y cómo lo puede adquirir también nuestro público acá en Estados Unidos? En Estados Unidos están en todas las tiendas digitales como Amazon, también en las librerías cristianas de tu país, en todas las librerías cristianas de Estados Unidos también está. Está buenísimo. El pastor habla directamente de cómo podemos practicar acciones puntuales para poder influenciar los más altos niveles de la sociedad y las naciones. Y me gustó eso que dijo, pastor, de que es a los padres a los que hay que hablarles de esto. Estamos teniendo cambios agresivos en nuestras sociedades y hay que prepararse para eso. Qué placer conocerlo, gracias, pastor, y que Dios lo siga bendiciendo mucho con todo lo que está haciendo acá. Gracias. Bueno, continuamos con más. A veces uno tiende a normalizar ciertas cosas. Entonces, pues hacia narcotraficantes, donde la droga, el alcohol, mujeriego. Entonces, pues lo actúas, entonces ya te parece normal. Pero no porque no pueda volver a hacerlo. Lo que pasa es que como ahora estoy con Jesús en mi corazón y es el que me da la fuerza y es el Espíritu el que me va llevando, entonces sé en qué aferrarme y sé cómo llevarme. Un día me llega una demanda. Y yo, la verdad, me pareció que era muy injusto esa demanda y volví a caer en depresión. Y un día se me acerca una persona y me dice, Sebastián, ¿puedo orar por ti? Y yo, la verdad, no lo había visto nunca en mi vida. Le dije, bueno, gracias, ora por mí. Se me acerca al oído y me dice, ese día que tú estabas mirando ese árbol, tú nunca estuviste solo. Yo siempre estuve contigo. Y yo, claro, miro a esta persona y le dije, ¿tú por qué sabes eso? Me dijo, no soy yo. Créame que es el Espíritu Santo hablando. Pues yo me iba a suicidar así. Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca. Y no se lo había dicho a nadie porque hacia el mundo yo tenía una sonrisa, siempre estaba feliz, pero por dentro estaba destruido. Bienvenidos al podcast de Frank López. Una vez más, gracias por conectarse, gracias por seguirnos, gracias por escribirnos, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un actor nacido en Colombia que está lanzando una película nueva y es muy interesante conversar con él. Demos la bienvenida a Sebastián Caicedo. Bienvenido, Sebastián. Pastor, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar acá en tu podcast, sobre todo con este propósito tan bonito que es Jesús, luz del mundo. Cuéntame de Sebastián. Hablemos de ti primero. Okay. Eres actor, naciste en Colombia. Me dicen que has hecho más de 30 producciones, 25 años de carrera. Pero si tú luces tan joven. Arranqué joven. Arrancaste teenager. No, lo que pasa es que de pronto Dios me dio esa bendición de verme más joven de la edad que tengo. Este año cumplo 45. Ajá. Pero pues sí arranqué a los 20 años. Hice muchas producciones colombianas que fueron muy famosas. Y en el año 2010 tuve pues la oportunidad de estar en una de las series como más importantes de jóvenes en todo Estados Unidos, que se llamaba Niños Ricos Pobres Padres, la cual pude protagonizar. Y de ahí pues salté a series como El Señor de los Cielos, El Chema. Viví muchos años también en México haciendo estas como producciones. Así que pues digamos que hemos podido tener una muy buena carrera. ¿Es difícil ser famoso? Muy. ¿Por qué? Porque es muy fácil desviarte, es muy fácil. Cuando no tienes unos valores y unos principios en Jesús, en Cristo, es muy fácil irte hacia el mundo, ¿no? Desenfocarte. Digamos que siempre he tenido a Dios en mi corazón por mi familia, pero en ese momento me llamaba mucho la fama, el dinero, quería estar más arriba. Entonces era un poco desenfocado y sobre todo el mismo medio y el mismo mundo te
te jala hacia otras cosas. Entonces, sí es difícil. ¿Te ha hecho daño actuar cierto personaje o cierto carácter que tuviste que interpretar? ¿Te ha hecho daño eso? ¿Sabes qué pasa? Que a veces uno tiende a normalizar ciertas cosas. Entonces, pues hacia narcotraficantes, donde la droga, el alcohol, mujeriego. Entonces, pues lo actúas, entonces ya te parece normal. Pero no porque no pueda volver a hacerlo. Lo que pasa es que como ahora estoy con Jesús en mi corazón y es el que me da la fuerza y es el Espíritu el que me va llevando, entonces sé en qué aferrarme y sé cómo llevarme. Pero si no tenía ese norte y estaba, como quien dice, un niño así en el patio del colegio sin quien lo lleve, pues así estaba, así era yo. Entonces sí es difícil y complicado. ¿Cómo descubriste que tú querías dedicar tu vida a la actuación? O sea, porque es una carrera sumamente difícil. Yo creo que es un llamado, es un talento que Dios me dio desde chiquito. Siempre quise como mostrarme, hacía obras de teatro en el colegio. Y cuando salgo de prestar servicio militar en Colombia, empiezo a estudiar una carrera profesional. Mi papá era abogado y me dice, bueno, vamos a estudiar algo de esto. Entonces empecé a estudiar ingeniería ambiental. Pero es que ingeniería trae muchas matemáticas, no era el mejor en eso. Así que empecé a sentir que mi llamado era por la actuación. Algo me decía, tienes que ser actor. Y empiezo a estudiar actuación con un gran maestro que se llamaba Alfonso Ortiz. Con poquito tiempo de estudio me empiezan a salir cosas en televisión. Entonces tú te das cuenta que como si la vida te florece por ahí, pues por ahí es el camino. Entonces siento que me salieron muchas cosas bonitas. Si te sale trabajo, pues arrancas, ¿no? ¿Hubo alguien que te dio una gran oportunidad? Esto es una industria donde las relaciones correctas te abren camino o simplemente dependiste del talento. ¿Cómo funciona el mundo de la actuación? Bueno, yo creo que es la suma de varias cosas. Es tu talento, también es suerte y también estar en el lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas. Sí pasó algo una vez que hice un casting. Me tocó con una gran actriz muy famosa en Colombia en ese momento. Y cuando salgo de hacer la audición, el casting, estaba su manager. Y su manager vio mi casting y me dijo, Sebastián, quiero invitarte a almorzar. Y yo dije, ¿quién es esta persona? Pero no, lo que pasa es que ella es la manager de y es gente súper famosa. Y en ese almuerzo me dice que me quería manejar. Y la verdad sí tengo que agradecerle a esa manager, a esa persona, porque fue la que hizo que mi carrera pues empezara a tomar otro rumbo, a sacar personajes mucho más importantes, a colocarme en novelas con gran posición, con grandes actores, entonces personajes mucho más importantes. Entonces sí tengo que deberle algo pues a esa persona, a ella. Recientemente ha habido un cambio en tu vida. Cuéntanos de ese cambio. Pues digamos que hoy lo digo con libertad. Pasé por mi mayor desierto, mi peor oscuridad, para poder conocer a Jesús. Cuando creía que lo tenía todo, estaba súper famoso en toda Latinoamérica, tenía buen trabajo, pero me sentía vacío por dentro. Entró la depresión, entró la ansiedad, tuve pensamientos suicidas y me metí en caminos que no debería haberme metido, nueva era, pero nunca estuve tranquilo, nada me llenaba y era el Espíritu Santo incomodándome hasta que conocí a Jesús, me hacen la invitación. Él ya me venía llamando hace mucho tiempo, yo era esa ovejita descarriada que quería seguir libre por mi libre albedrío. Y llego a Medellín, llego a una iglesia que me hacen una invitación y ahí es cuando siento la mayor paz que he sentido en mi vida. Y es el Espíritu Santo diciéndome, te traje a este lugar y este es el lugar donde me vas a conocer. Y me doy la oportunidad de conocerlo ahí. Háblame más de eso, o sea, ¿cómo que sucedió eso? Bíblicamente tú estás hablando cuando tienes un encuentro personal con el Dios vivo, con Jesús, lo que la Biblia dice nacer de nuevo.
Yo era muy escéptico, Ajá. demasiado escéptico. Es más, metido en la nueva era, poniéndole el poder a las piedras, a la luna, a la Pachamama, haciendo rituales de abundancia, de salud, pero cada vez necesitaba más, pero no me sentía lleno. Y en medio de esa soledad, porque yo me fui a mi finca en Colombia y me resguardé allá, yo sabía que se me iba a caer el mundo encima cuando pues, la gente supiera que mi anterior relación se había acabado. Entro en esa gran depresión y con esos pensamientos y un amigo me dice, ¿por qué no viene a Medellín? Acá hay trabajo, puede pasar algo. Decidí tomar la decisión de ir a Medellín y cuando me invitan a la iglesia, pues sí, uno empieza a ir poco a poco, sentí eso que te dije, pero todavía todavía era muy incrédulo. Un día me llega una demanda y yo, la verdad, me pareció que era muy injusto esa demanda y volví a caer en depresión. Y voy a la iglesia todos los días a un ayuno. Y un día se me acerca una persona y me dice, Sebastián, ¿puedo orar por ti? Y yo, la verdad, no lo había visto nunca en mi vida. Le dije, bueno, gracias, ora por mí. Se me acerca al oído y me dice, ese día que tú estabas mirando ese árbol, tú nunca estuviste solo. Yo siempre estuve contigo. Y yo, claro, miro a esta persona y le dije, ¿tú por qué sabes eso? Me dijo, no soy yo. Créame que es el Espíritu Santo hablando. Pues yo me iba a suicidar así. Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca. Y no se lo había dicho a nadie porque hacia el mundo yo tenía una sonrisa, siempre estaba feliz, pero por dentro estaba destruido. Entonces, yo siento que tenía Dios literalmente hablarme al oído para que yo creyera que Él ha estado conmigo. Y de ahí mi fe ha venido creciendo demasiado. Digamos que hoy ya han sido 3 años de haberlo conocido y caminar de su mano. Y tengo una sed y un amor por Él demasiado grande, donde hoy en día que vengo a hablarte de esta gran película es la respuesta a muchas oraciones, porque es el momento que yo le decía, Señor, gracias por rescatarme, gracias por sacarme de allá, pero yo quiero servirte desde mis dones y mis talentos, no quiero volver al mundo. Y me trae justo aquí a los Estados Unidos a hablar de Jesús, luz del mundo, con un personaje como Pedro, que me siento identificado. Entonces, solo puedo estar agradecido y decirle, Señor, gracias porque siento que estás restituyendo y haciéndolo todo nuevo. Tú sabes, Sebastián, que yo creo que hay un mover de Dios sobre personas como tú, que son actores y que tienen esa habilidad dada por Dios, ese arte dada por Dios, que Dios los está llamando para usarlos y tocar a multitudes. Y definitivamente yo veo que tú eres uno de ellos. Créele en grande a Dios. Amén. Que nada te limite, nada ni nadie te limite. Porque el arte es un lenguaje y el Espíritu Santo toma ese lenguaje y comunica cosas extraordinarias a personas que en lugares donde menos tú te imaginas que te puede usar. Hablemos de la película Jesús, luz del mundo. Cuéntanos. Bueno, Jesús, luz del mundo, la vida de Jesús, el acto de amor más maravilloso de sacrificio por nosotros. Pero lo más bonito de esta película es que es caricatura en 2D, que es la caricatura clásica. Digamos que los realizadores han querido con esta película hacerla en 2D para que sea atemporal, para que sea por todas las temporadas. Y esto es muy bonito porque también vienen de los realizadores de El Rey León, La Bella y la Bestia, Mulan, que hoy son cristianos. Tremendo. Y hoy quieren también, como tú lo acabaste de decir, servirle a Dios desde sus dones y talentos. Entonces, ellos quisieron enfocar la historia. Obviamente, pues el protagonista siempre va a ser Jesús, pero la óptica es contada por el apóstol Juan, que es un niño. Tú sabes que la mayoría de los apóstoles, en muchas películas los hemos visto como muy grandes, pero ellos no eran grandes. Incluso se dice bíblicamente que eran menores de edad, y Juan era el menor. Entonces, dibujamos a Juan como un niño para que los niños se sientan más identificados y puedan ver la película de una manera mucho más tranquila, más relajada, y entiendan el mensaje mucho más cercano. Sí, el apóstol Juan era el más joven, era el más inocente y el más sensible a Jesús y el más allegado. Y el más allegado. El más allegado a Jesús. ¿Y cuál es tu personaje? Mi personaje es Pedro, la roca, que vuelvo y te digo, me siento demasiado identificado porque cuando me hacen la invitación yo, ¡ay, Pedro!
Tú sabes que él fue falto de fe muchas veces y pues yo también no tengo por qué negarlo, era muy falto de fe, pero cuando conozco a Jesús y empiezo a caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro, hoy siento que soy un soldado de Dios. Amén. Y aquí estoy como Pedro sobre la roca hablando de Él y a donde Él me quiera llevar. Esta película sale al mundo entero. Al mundo entero. En varios idiomas, en inglés, en español y en otros idiomas también. Eso es lo más bonito de la película. Ya pues obviamente se grabó en inglés, ya está doblada en español. El estreno es ahorita fue el 5 de septiembre, todo el fin de semana. Pero el propósito de esta película es que con la mayoría del dinero recaudado se pueda doblar en 100 idiomas para llevar el mensaje al mundo entero. Excelente. Entonces es una película llena de propósito, llena de fe para poder pues hablar con el mensaje de Jesús. Tenemos que apoyar esta película y tenemos que apoyar cuando se unen personas con talentos como los que estás hablando para hacer contenido cristiano con valores. Nosotros somos los primeros que tenemos que apoyar. Así que vamos todos a ver Jesús, Luz del Mundo en todos los cines, teatros. Y me imagino también que a través de los tiempos estarán en todas las plataformas streaming. Sí. Y es algo lindo para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mira, es muy importante decir esto. En este momento estamos en 180 salas de cine en Estados Unidos. Wow. En español algunas selectas. Sí. Pero también es muy importante que si al cine que usted va no ve la película, usted puede entrar a la página jesusdelmundo.com y puede pedir la película para que la proyecten para un grupo de 25 personas. Entonces, si en su cine no está, puede pedir la película para que la proyecten. ¿Cómo es la dirección? jesusluzdelmundo.com. jesusluzdelmundo.com. Sí, en inglés es Light of the World. Jesus, Light of the World. No, Light of the World. Light of the World. Ajá. Light of the World. Sí. Y ahí usted escribe y dice, quiero una película para este cine, somos tantas personas y ellos se encargan de cuadrar la película para usted. ¿Qué es lo que más te impactó del apóstol Pedro? Me pasó algo cuando estaba rodando, pues cuando estaba doblando. Con este amor que se ha crecido tanto en mi espíritu por Jesús, y cuando estaba rodando, cuando niega a Jesús, no podía parar de llorar. Sí. Y cuando lo negó 3 veces. Cuando lo negó 3 veces. Sí. Tocó parar y poderme volver a concentrar para seguir rodando. Porque pues no puedo juzgar a Pedro. No sé si en este momento a mí me vayan a matar y niegue a Jesús por guardar mi vida. Pero me dolió demasiado. Me sentí Pedro. O sea, sentí que estoy negando a mi padre. Y lo peor es que seguramente lo he hecho muchas veces en mi vida de una u otra manera. He negado el amor de Jesús, el legado que Él nos dejó. Entonces, sí fue duro para mí, pero sentí ese amor tan grande que tiene por nosotros. Bueno, en la Escritura dice específicamente que cuando lo negó 3 veces y el gallo cantó 2 veces, dice que Pedro lloraba. So, tú estabas ahí metido en el personaje. Pero ¿sabes qué? Pedro muere como mártir. O sea, todos tenemos un proceso, Sebas. Todos tenemos un proceso. Entonces, Pedro no estaba listo, estaba en el proceso, pero Jesús no lo abandonó. Pero Pedro creció y eventualmente él no lo negó más. Él dio su vida, él murió como mártir. Tal como le prometió, doy mi vida por ti y voy a la cárcel por ti, así lo hizo después. Todos pasamos por un proceso y Dios en su gracia nos va haciendo fuerte. Y literalmente eso es lo que siento yo hoy. Sé que mucha gente que me conoce de mi vida pasada no puede entender lo que me está pasando hoy en día. Esa sed de estar hablando de Jesús y de servirle a Él. Mucha gente piensa que me volví loco, pero no me importa. No te volviste loco, estás más claro que nadie. Estoy más claro que nadie. Sebastián, ¿quién es Jesús para ti? Mi papá es todo. Con Él todo, sin Él nada. Siento que pues, primero es nuestro Salvador y es el que está esperando a todos, así como me dio una oportunidad a mí, poderle dar la oportunidad a todos antes de que regresen. Tú me dijiste que en el momento más oscuro de tu vida fue que
llegaste a la iglesia, estaba suicida. Imagínate, un hombre joven, famoso, con dinero, y estabas dispuesto a quitarte la vida. Así es. Hasta que tuviste el encuentro con Jesús. Así es. Y hoy no me importa ni la fama, ni el dinero. Puedo perderlo todo, pero si lo tengo a Él, este gozo no me lo quita nadie. Pero Él no es el Dios que quita, que quede bien claro. Yo lo sé. Él es el Dios que añade. Ahora me quiere dar mucho más de lo que tenía antes. Lo que pasa es que el que estaba perdido era yo. Porque la gente tiene esa mentalidad, Sebastián, de que los cristianos tienen que ser unos muertos de hambre y que venimos a Cristo y lo perdemos todo. No, no, no. Si Cristo nos los quita es porque nos quiere añadir. Exactamente. Si Cristo nos los quita es porque nos está protegiendo, nos está amando. Pero Dios no quita para que estemos en miseria, en pobreza. Y tengo testimonio de eso. Él me ha prosperado más, no solo económicamente, sino poniéndome en lugares de privilegio, mucho más de los que estaba antes. Yo nunca había soñado. Esta película realmente, esto es Hollywood. O sea, es el Hollywood de Dios. Pero esto es una película que va a estar en el mundo entero. Sí. Y aquí estoy sentado en los Estados Unidos hablando de él. Digamos que nunca lo había logrado hacer en lo que había hecho antes. Y él me va a poner esos lugares, sino que ¿a quién le doy ese primer lugar? Amén. Si yo le doy ese primer lugar a él, él me va a poner en esos lugares de privilegio. Sebastián, ¿estás casado? Estoy casado por una paisa hermosa, un regalito de Dios. Una mujer de Dios. Una mujer de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas de matrimonio? Voy a cumplir 1 año en diciembre. ¿Y cómo pasó eso? ¿Pensabas que te ibas a volver a casar? ¿No querías volver a casarte? Digamos que en el momento que la conocí no estaba interesado en volver a entablar una nueva relación, pero la conocí en la iglesia y nos conocimos por un propósito totalmente diferente. Ella tiene una marca de ropa y fuera de eso tiene una comunidad dentro de su marca. Y ella iba a hacer una conferencia en la ciudad de Bogotá y me pidió el favor que yo, en medio de mis redes sociales, divulgara pues, para tener convocatoria y promoción. Y de ahí quedamos hablando. Yo estaba haciendo una película en Medellín. Y fue como un mes hablando. Y ella me invitó a su empresa. Y empezamos a hablar. Y lo más bonito es que aquí lo que nos atrajo fue Dios. No fue otra cosa. Y hoy en día a mí me preguntan, ¿qué fue lo que más te gustó de tu esposa? ¿O te sigue gustando? Y yo dije, que me acerca a Dios. Es lo que más me importa. Y hoy en día entiendo que para poder tener una relación, no es una relación de 2, es una relación de 3. Si Dios no está en la mitad, Eclesiastes 3:4-12, cordón de 3 dobleces, nunca se rompe. Y eso es lo que invito a todas las personas. Pongan a Dios en la mitad de ustedes para todo, en los negocios, en la familia, en su relación con sus esposos, con sus hijos. Si Dios está ahí, va a haber problemas, claro, todos vamos a tener problemas, pero si Dios está ahí, vamos a saber sortear eso. ¿Te fue difícil perdonar? Mucho. Tenía mucha rabia. ¿Eso te llevó a la depresión? Sí. Sí, esa rabia. ¿Tenía rencor, rabia? Sí, tenía rencor y rabia. Por personas, por el medio. Pero Dios me ha ayudado a sanar. Y hoy en día bendigo. Bendigo y cada vez que vienen cosas del pasado, ya gracias a Dios lo puedo ver desde otros ojos, desde otra óptica. Y sigo pecando a veces, digo, Señor, porque se vienen como recuerdos y yo digo, Señor, perdóname, te entrego. ¿Cómo fue el proceso de salir de la depresión? Con mi papá. ¿Con Dios? Con Dios, es que es la única manera. Porque yo puedo ir a psicólogos, psiquiatras, me pueden medicar. Claro que sí, eso es momentáneo, pero estoy llenando de afuera hacia adentro. Si yo no leo todos los días nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia, y donde tengo una comunión y una intimidad con Dios, y todos los días hablo como estoy hablando contigo, porque la gente cree que a veces orar es, no sé orar, no, es hablar. Señor, tengo rabia, ¿por qué no me salió esto? Señor, y Dios me empieza a restituir. Y es necesario congregarse, es necesario ir a la iglesia. He aprendido, Dios no quiere que, o sea, esto va a ser muy controversial lo que voy a decir, pero Dios no quiere que usted vaya a la iglesia, Dios no quiere que usted lea la Biblia, Dios no quiere que usted diezme, Dios lo que quiere es que usted le crea, porque si usted le cree, usted va a ir a la iglesia, usted va a leer la Biblia, usted va a diezmar y usted va a estar en comunión con todas las otras. Entonces, si usted le cree a Dios, Dios va a hacer que todo pase.
¿Cómo fue la primera vez que creíste a Dios? O sea, tú vienes de la fama, del dinero, me imagino ese mundo, y de momento sucede algo que te partió, caes en una depresión. ¿Cómo fue la primera vez que le creíste a Dios? Peleé mucho con él. ¿Fue un proceso? Sí, proceso. Lo cuestioné mucho y me creía no merecedor. Mucho tiempo, por mucho tiempo. ¿Tú te autojuzgabas? Me juzgaba. Claro, pequé mucho, me equivoqué mucho, cometí muchos errores, pero tenía que entregar eso. Necesitaba que Él me perdonara. Y tú sabes que la culpa no viene de Dios. Él ya pagó por nuestros pecados. Amén. Y cuando yo entrego todo eso y veo que Él me quiere restituir, y era muy escéptico, pero Él me empezó a poner... Mira, yo sé por qué me dio la mujer que me dio. Sé por qué me puso en esa iglesia. Sé por qué me tiene esos amigos hoy en día. Y por qué he entregado mi vida pasada. He entregado amigos, he entregado lugares, he entregado trabajo, pero porque de verdad he querido hacerle caso y hacer las cosas bien. Y hoy veo sus frutos. Y he entendido. Y le oro por sabiduría, le oro por discernimiento. Y le digo, Señor, cada día quítame esa venda y quiero ver desde los ojos espirituales para ver todo lo que tienes para mí y poder ser testimonio y luz en la oscuridad para muchas otras personas que puedan estar pasando lo que yo pasé. Tremendo. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones? Yo siento decirte algo de parte de Dios. Yo siento que Dios te va a dar un favor con las nuevas generaciones. No es casualidad que te puso a hacer la voz de Pedro en una película de niños. Amén. No es casualidad. Pero yo he sentido desde que te conocí en mi oficina como que Dios tiene un trato contigo y con tu esposa para las nuevas generaciones. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes que están soñando, que tienen un talento, que quieren actuar, que quieren cantar? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cómo tú puedes ser un mentor con ellos? Yo siento que es muy importante que identifiquen sus dones y sus talentos, pero eso no lo van a hacer lejos de Dios. El mundo hoy nos quiere distraer, la tecnología, los celulares, el dinero, la fama. Ese día a día del mundo es el que el chanclas, como yo le digo, necesita tenernos distraídos. Desen la oportunidad de conocer a Dios, sin fanatismo, sin religiosidad. Pero sí es importante que Dios quiere todo para ustedes. Simplemente tener un corazón dispuesto, dejarse llevar. Y Dios quiere ponerlos en esos lugares de privilegio y quiere que ustedes desde sus dones y sus talentos puedan servirle. Mi mayor consejo es, miren a los que hemos pasado por estas... O sea, yo no quiero que tengan que llegar a su peor oscuridad y a su peor desierto para que conozcan a Dios. Ojalá yo les pueda ahorrar todo ese sufrimiento y todo ese tiempo para que ojalá puedan conocer a Dios y puedan conocer la verdadera plenitud. Porque a veces creemos que el éxito es el dinero, es la fama, es la posición, pero esto es momentáneo. La vida carnal y la vida es muy rápida. O sea, yo ya tengo 45 años, hace cuánto tenía 20 y empecé mi carrera. Dentro de poco Dios me irá a llamar, pero pensemos en esa vida eterna que va a ser toda la vida con Él. Así que ese es mi mayor consejo. Desen la oportunidad de conocer a ese Dios viviente, a ese Dios con el que puedes, que es tu papá, que está ahí todos los días para tus errores, tus equivocaciones, para poder tener una mejor relación en tu casa con tus amigos, y poder modelarle a sus hijos, a sus familias, a sus amigos, y poder ser una mejor sociedad. Hoy el mundo está lleno de cosas malas, los valores, los principios se han perdido. Y vuelvo y te digo, de Dios no se habla, de Dios se modela. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué otro proyecto tienes que viene después de Jesús Luz del Mundo? Bueno, yo estoy convencido y lo estoy decretando ya, que Jesús Luz del Mundo va a abrir muchas puertas. Amén. Sé que estamos trabajando con un amigo, un testimonio que se llama Celda 212, es un libro que ya es un bestseller, se ha vendido más de 10,000 copias en Colombia, y hoy tenemos el sueño de volver el libro un guión para volverlo una película. Entonces es como el llamado, estamos trabajando, se está uniendo todo el equipo y espero muy pronto, ojalá menos de lo que yo crea, estar aquí sentado para no hablarte de Jesús del Mundo, sino Celda 212. Es una película llena de propósito,
como es un testimonio de la vida real, pasan cosas muy duras, muy difíciles, pero al final ya sabemos quién es el que nos da la estrategia para salir adelante. Así que, ¿cuál es el proceso que tú tienes para elegir el trabajo que decides hacer? Por ejemplo, me imagino que te llaman de diferentes lugares, tenemos este papel para ti. ¿Cuál es tu proceso? Sí. ¿Qué te hace decidir que sí hacerlo? Digamos que cuando me invitan a estas audiciones y a estos castings para estos proyectos, le creo mucho a orar. Me siento a orar y empiezo, Señor, muéstrame. Y el Espíritu Santo me incomoda. Si me da paz, acepto. Si no, no puedo hacer algo que vaya en contra de los valores y los principios de Dios. Sí quiero hacer cosas del mundo secular, obviamente. Tengo que ser luz en la oscuridad. Sí. Pero tampoco quiero hacer algo que incomode a Dios o que incomode el testimonio. Entonces, siento y Dios me está dando un fuego y un avivamiento para seguir hablando de Él, para poder llevar historias, testimonios que están en las iglesias, tantas personas que han pasado en cosas peores. Ahí están las películas, ahí están los testimonios. Eso es lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, yo sueño mucho. Desde que llegué acá, alguien ya me ha hablado de productoras, ya me ha hablado de historias, si Dios quiere que monte mi productora, que sea su productora, yo simplemente se la administraré. Dios sí quiere. Y que unamos a todas estas personas y traer todo este talento. Eso es lo que me va a dejar utilizar. Sí, porque hay tantos temas que, por ejemplo, Hollywood no toca. Al contrario, hay una agenda intencional para crear una cultura que es totalmente anti-Dios. Lo hay. Lo hemos visto en los últimos, yo diría en los últimos 10 años, yo he visto cómo eso ha cambiado, porque yo lo veo con los jóvenes de la iglesia, la influencia que tienen. Pero también he visto cómo Dios está levantando personas como tú y personas con unos talentos tremendos como los que tú trabajaste, que Dios está inquietando para crear contenido con valores bíblicos, pero también con realidades de la vida. No solamente valores bíblicos, sino las historias reales. Hace poco vi una película que trataba de la trata de niños. Esa película me impresionó muchísimo a mí, porque la hicieron de una manera de educar. O sea, mira, esta es la realidad de lo que está pasando. Así y crearon una conciencia en nosotros de levantar nuestra voz y defender al pequeño. Siento que es el momento, ya las iglesias están llenas, pero necesitamos llenarlas más de la gente de afuera. Sí. Y necesitamos un lenguaje para la gente de afuera. Necesitamos contar estos testimonios de lo que me pasó a mí, de que le pasó a toda esta gente que ha pasado en estas dificultades. Entonces es momento de hacer ese tipo de cine, contar esas historias, por más duras, frías, crueles que sean, pero Dios necesita mostrar para que la gente venga y lo conozca. Sí, y ¿sabes qué, Sebastián? Cuando tú abras tu productora, Dios va a bendecir esos proyectos. Y Dios te va a rodear de gente buena, con la misma visión tuya, de gente con mucho talento, y te va a dar una creatividad sobrenatural. A veces se nos olvida que nuestro Dios, el Espíritu de Dios, es un Dios creativo, es un Dios de ciencia, de sabiduría, es un Dios creativo. Y yo creo que hay un mover de Dios muy lindo. Lo veo en ti, lo veo en otros artistas, en todo, en la pintura, lo veo en la música, lo veo en la actuación, lo veo. Es un mover de Dios para tocar las multitudes. Y hay un plan muy hermoso en las nuevas generaciones. Amén. Que así sea. Ok, todos vamos a apoyar la película Jesús, Luz del Mundo. Así es. ¿Quieres decir algo más antes de terminar el podcast? Agradecerle primero a Dios por tenerme aquí en tu podcast en Estados Unidos hablando de Él, de su historia, y que haya cobertura entre todos, porque sabemos que la guerra espiritual va a ser fuerte, pero por eso Dios está trayendo a sus soldados más fuertes, porque tenemos con qué. Amén. Me gustaría dar el nombre de las tiendas de tu esposa. ¿Cómo se llama? Claro que sí, se llama Navisi. Navisi. Y muy pronto en Estados Unidos. Muy pronto aquí en los Estados Navisi Unidos. En Colombia. Búsquennos en las redes sociales, en Instagram, TikTok. Ya vamos a tener 1 millón de seguidores, 15 tiendas en Colombia y muy pronto la primera tienda aquí en Miami. Tremendo, los felicito. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por este podcast. Y vamos todos, tenemos que apoyar esta película. Todo lo que sea de Dios, nosotros somos los primeros que tenemos que estar presentes.
y así empoderar para que ellos sigan soñando y sigan creando más contenido. Y me encanta que es una película para niños. Sí, es muy importante. Poderoso. Las nuevas generaciones. No, vamos a orar para que esta película rompa récord en taquilla. Amén. Vamos por Poderoso. eso. Jesús, la luz del mundo, en todos los cines, teatros, pero también muy pronto en todos los streaming, en las plataformas de streaming. Dios los bendiga. Gracias. A ti, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bye, bye.